El análisis y la reflexión sobre la realidad del país con Norbey Salazar en El Editorial. ¿A dónde va a dar el pueblo si tiene un montón de ratas? Muy buenos días a todos. Bueno, dos pildoritas muy rápidas antes de empezar con nuestra editorial del día. La primera, nos alegra y nos regocija el regreso del señor Daniel Coronel a la revista Semana. Habíamos hecho una crítica fuerte, muy fuerte, sobre la ida del señor Coronel de Semana, y con ello condenábamos a la censura a un periodista serio que genera amores y desamores, pero lo que sí no podemos tener duda es que era la voz independiente y era un periodista que garantiza que el poder no se impune. Y pues la revista Semana no podía quedar en ese limbo de censurar a quizás su más importante columnista, cuando él fue quien destapó muchos de los escándalos que la revista Semana se enorgulleció de presentar. Y considero que es de humano cerrar, de saber rectificar, y de instituciones también desandar lo andado. El daño quedó hecho, pero también debemos exaltar la capacidad de resiliencia de todos los involucrados, los inversionistas de Semana como los Zielinski, el director de la publicación como es Alejandro Santos y la presidenta que es María López, quienes hablaron con Daniel Coronel, y hoy en esta fecha ha regresado a la columna. No la he leído, la verdad, no he tenido tiempo, pero seguro que la vamos a leer. Creo que nos explica básicamente por qué regresó. Lo vamos a mirar. Y la segunda pildorita, antes de empezar, es el triunfo de Colombia ayer con autoridad en la Copa América. Fui de los primeros que dijo: esperemos que Colombia haga lo mismo que hizo con Panamá y con Perú contra Argentina, un rival de quilates. Y lo hizo, y quizás lo hizo mejor. No ganó 3-0 como en esas ocasiones, pero ganó 2-0 con suficiencia, con autoridad, con gran juego y con cohesión de equipo. Bueno, esperemos. De todas maneras, el primer sorbo de Copa América es muy bueno. Y esperemos una gran actuación de la selección. Porque el que se va se lleva. Ahora sí, es triste y complicado ver cómo en Colombia nos siguen metiendo cuento. Y cómo en Colombia seguimos legislando en favor de los que tienen la plata. Hablábamos hace un rato con el profesor José Daniel Quintero del tema de la infraestructura, y en especial de la carretera que comunica a la ciudad de Bogotá, la capital de la República, con Villavicencio, que es la puerta de entrada a todos los llanos orientales. Una carretera que fue entregada en concesión desde el año 94 a la gente de Coviandes. Coviandes es una de las empresas donde el señor Luis Carlos Sarmiento, gran protagonista del escándalo Odebrecht, tiene sus inversiones, con Corficolombiana, que es el máximo accionista. Hasta el 2018, más o menos, iba la primera concesión. Y resulta que desde el 2015 se firmó con Coviandina, es decir, un yo con yo. Coviandina es una empresa de la misma gente de Coviandes. Estamos teniendo hace un par de semanas unas situaciones muy críticas para las poblaciones objeto y o impactadas por esta vía. En ese momento la vía se encuentra cerrada. Kilómetro 58, derrumbes y deslizamientos constantes impiden que haya tránsito vehicular por esta vía. Obviamente hay que salvaguardar la seguridad humana y la seguridad de todo el mundo, habitantes y la misma comunidad impactada por este proyecto, que ha sido a todas luces un fracaso. Es tenaz, grave ver cómo, por ejemplo, nos quisieron meter ese cuento de que esa carretera era la más importante del país en cuanto a infraestructura. Es un desafío de la ingeniería, sí señor, pero también vemos que es un desafío que hemos perdido. Todo empezó desde el año pasado y quizás antes, pero desde el año pasado vienen los escándalos más fuertes, como fue el derrumbe del disque puente atirantado más largo de América Latina, Ave María, el puente Chirajara, donde 11 trabajadores perdieron la vida y 8 más resultaron heridos. ¿Y qué?
Los dueños de la vía, bien, gracias. No puede ser posible. Es cierto que obviamente se determinó que ellos tienen que volverlo a hacer y una indemnización, pero que realmente fue muy corta, porque esta vía deja utilidades millonarias. Es la carretera con los peajes más caros del país y seguimos en esto. Seguimos una vía medio hacer. La doble calzada, qué mentira la que nos han metido. Desde el kilómetro 70 en sentido Villavicencio-Bogotá es una carretera común y corriente, es una trocha de aquellas que nos quieren meter como autopista de un solo carril. Entonces seguimos con las mentiras. Para acabar de ajustar, los señores de Coviandes dicen que estos deslizamientos no son responsabilidad suya. Eso es cierto, hasta ahí no hay ninguna discusión, tienen toda la razón. Lo que no nos parece a este servidor, por lo menos desde esta tribuna, es que los peajes siguen siendo para ellos y esos grandes daños, esos deslizamientos, derrumbes, construcción de taludes, terrazas y similares, nos toque a nosotros. El Ministerio de Hacienda tiene que invertir aproximadamente 235.000 millones de pesos para mitigar los daños, lo cual no garantiza arreglarlos del todo o curar del todo el problema. O sea que la rabia, como dice el dicho, sigue viva, el perro no está muerto. Todo esto revela lo que es el escándalo de la infraestructura. Obviamente, este problemita genera que los transportadores, pasajeros y similares se tengan que desplazar por vías alternas que no cumplen especificaciones mínimas de seguridad, estrechas, vías en construcción, sin pavimentar y el doble o triple de los gastos en cuanto a peajes, combustible, en fin, un viaje que se puede tardar en camino aproximadamente de 3 horas, se está tardando 13, 14 horas. Y como siempre, los perjudicados, los jodidos, somos los usuarios, porque nos toca pagar más por todos los productos del llano, a los llaneros les toca todo más caro, porque por ahí les llega la despensa alimentaria en Colombia, más allá de que ellos tienen bastante cultivo, pero todo no lo tienen. Recordemos que, pues hombre, hay cultivos de tierra fría, de tierra caliente, ellos no tienen todo, pues todo les va a llegar mucho más costoso. Mi solidaridad con los amigos del llano, porque realmente la infraestructura en Colombia no les ayuda. Y es una vía que difícilmente va a terminar de construirse. Y lo peor, aquí entregamos concesiones realmente amañadas. Este tema de Coviandina va a estar nomás hasta el 2054 esa concesión. Y asimismo, son las concesiones viales en Colombia. Concesiones que únicamente ponen peajes cada 30, 40 kilómetros. Lo cual se nos parece un absurdo. Y nos meten unas vías que no son las mejores. Nos dicen que son las mejores autopistas. Pues no. Ese cuentico no nos lo creemos de esta tribuna. He tenido la fortuna de transitar por muchas carreteras en Colombia. Y casi que el 70% no cumplen lo que prometen. Hay pedazos malos, no arreglados, no pintados, no señalizados, vías sencillas donde supuestamente tiene que dar doble calzada. Y los peajes, claro, a la orden del día. Vamos a tomar un ejemplo claro. Hay una doble calzada muy impactante, muy imponente, entre Bogotá y Girardot. Tomando el sentido Girardot-Bogotá, uno se puede gastar a un paso sin matarse 2 horas, 2 horas y media, póngale 3 pues, si no corres mucho, pero llegas a Soacha y ahí se te acabó toda la visibilidad. Te puedes gastar desde 1 hasta un tiempo indeterminado de horas para llegar a Bogotá. Les cuento, por ejemplo, la última vez yo me gasté 4 horas de Soacha a Bogotá, y no es mentira. Entonces aquí nos están metiendo unos cuentos, unos boquecaballos que definitivamente nos tienen fregados, pero con J. Ahorita hablábamos con el profesor Quintero, que necesita ir a Villavicencio estos días, y nos preguntaba cómo hacer. Le dije, hombre, dando la vuelta por el secreto, 12 horas, 10 horas, 8 horas, dependiendo de si tienes suerte, de si el bus no encuentra trancón, de si las vías están en algunas condiciones decentes, de que la banca no esté hundida, de que no esté lloviendo. La vía al Cisga al secreto es una de esas que llaman vías 4G o de concesiones 4G, pero eso no es siquiera empezado. Eso sí, los constructores ya están cobrando el peaje o los peajes correspondientes. Hombre, tenemos que buscar las formas de mitigar estos impactos que generan las carreteras y la entrega a los privados. Y por contrato no se puede evadir el cobro del peaje, o por lo menos levantar transitoriamente los cobros. Somos conscientes de que las vías necesitan financiarse. ¿Y cómo se financian? A través de los peajes. Pero oiga, hombre, señores empresarios, reinviertan los recursos en las vías. Hagan lo que tienen que hacer con las vías. Nadie dice que no ganen, tienen que ganar, tienen que pagar a los empleados, tienen que ustedes ganar porque están invirtiendo.
Eso sí, con el número de la cédula, pero invirtiendo, digámoslo así. Y no importa. Primero el peaje. Y eso lo hemos reflejado en la vía Girardot-Bogotá otra vez. El peaje de Chusacá es el peaje que creo que más recauda en el país en este momento. Y el trancón subiendo hacia él es de kilómetros interminables. Vemos, por ejemplo, el caso de la vía Villeta-Guaduas. Resulta que esta concesión se la ganó los señores de Helios. Una vía que estaba concesionada, que estaba generada como parte de la Ruta del Sol entre Villeta y Puerto Salgar. La parte entre Puerto Salgar y y Guaduas está muy bien hecha y ya está entregada. Y debo reconocer que es una gran carretera y se nota la mejora en el recorrido. Pero entre Villeta y Guaduas no hemos podido siquiera empezar. Se detectó una falla geológica. Entonces, ¿qué hacemos? Tocó reconcesionar el tema, relicitar. Y resulta que propusieron 2 recorridos y se hizo el más económico y no el más óptimo. Entonces es lo que nos tiene a nosotros fregados. La construcción de vías más baratas, pero que a la larga terminan siendo más caras, porque adición presupuestal, porque se encontró esto, se encontró aquello, una falla geológica, la comunidad no quiso, en fin. Entonces aquí tenemos unos problemas muy serios de infraestructura. Aquí no tenemos buenas carreteras, aquí no tenemos autopistas como nos lo quieren vender. Gústele a quien le guste. Por lo menos en el gobierno de Santos se empezó una revolución de vías interesante. Tenemos esa vía entre entre Guaduas y Puerto Salgar. Tenemos una doble calzada entre Puerto Salgar y Caño Alegre. Tenemos una doble calzada muy avanzada entre Puerto Boyacá y Barranca Bermeja. Más allá de que se la robaron los señores de Obras y similares. Falta harto. Pero ahí vamos. O sea, hay vías. Y en este gobierno se ha detenido un poco el tema. Esperemos que siga avanzando. ¿Cuál es el problema? Que la única forma de hacer vías en Colombia medio decentes es concesionándolas con los empresarios de siempre, los Marios Huertas, los Solartes, en fin, ellos dos son sobre todo los mejores, comillas, o los únicos concesionantes de vías. Y aquí tenemos a Mario Huertas sacando licitaciones con el número de la cédula, porque es que realmente aquí viene el otro problema. No solamente la infraestructura, sino que el verdadero problema que tenemos nosotros acá es que los bancos son los que prestan la plata. También los fondos de pensiones, que es donde están nuestros recursos. O sea, los que estamos ahorrando la pensión, la futura pensión. Entonces están trabajando con plata que no es de ellos. Mientras que la recolección de peajes sí es de ellos, ¿sí? Entonces es una situación que nos parece muy grave. Que el gobierno no pueda construir sus propias vías y que tenga que hacerlo los privados con concesiones de 20, 30, 50 años, casi como sucede con Coviandina en la vía de Villavicencio. La infraestructura en Colombia está muy quedada. Estamos realmente mal en infraestructura y en costos operacionales. Los peajes son muy caros y están ubicados cada 30, 40 kilómetros como máximo. Es inconcebible, por ejemplo, que entre San Antonio y Medellín hayan 2 peajes, prácticamente. Entonces no puede ser posible, y son 45 kilómetros. Eso sí, hay doble calzada, y digamos que se justifica, pero me parece que 2 peajes es complicadísimo. Que haya, por ejemplo, ese peaje de Chusacá, subiendo a Bogotá, que arme los trancones y no importa. No. Aquí tenemos que ser un poquito más conscientes que necesitamos unas carreteras de más calidad. Y también tenemos que adoptar el modelo de México. Sí, no somos México, pero México tiene un modelo interesante. Construyen autopistas pagas, pero permiten que también el que quiera transitar por la vía vieja no pague peaje, no pague caseta como llaman allá. Entonces aquí también tenemos que empezar a pensar en un modelo como ese. Porque aquí lo que hacen es cerrar la vía antigua y obligar a la gente a que pague unos peajes que no justifican el costo del peaje que se pague. En especial una vía como la Bogotá-Villavicencio, que es la más cara del país, y que nos encontramos con una vía a medio hacer, concesionada 50 años, y que quién sabe si en ese tiempo se vaya a terminar. Muy mal.